¿Puede ser que haya visto demasiadas veces Anaconda de 1997? Sí, puede ser, sí. ¿Se podría decir que es uno de mis placeres culpables? Yo creo que sí. I don't want to wait, man. Doug, what are you talking about? Let's do it. Let's reboot Anaconda. Yes. Antes de empezar a hablar de Anaconda, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Te recuerdo también que tengo página de Patreon, donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción y no te olvides de seguirme en Instagram. Anaconda se estrena este próximo jueves, día 25 de diciembre. Y si hace unos años alguien me hubiera dicho esto, seguramente no me lo habría creído. Es una de las pocas IPs que se me pasarían por la cabeza y que podrían pasarle por la cabeza a Sony para relanzar la franquicia. Eso sí, lo han hecho de una manera muy especial. Para ofrecer un poquito de contexto, estamos hablando de una nueva versión, no es un remake, es una especie de reboot, secuela espiritual, podríamos decir, de la película de 1997, dirigida por Luis Llosa, que estaba protagonizada por Ice Cube, una Jennifer López que estaba empezando a ascender en el mundo de Hollywood y estaban acompañados entre otros por Jon Voight o Danny Trejo, entre otros. Esa película del 97 pertenece a una moda de los años 90 en la que teníamos películas con medio presupuesto dedicadas a los monstruos, una época que he de decir que disfruté mucho, culminando, en mi opinión, en la película de La Momia del 99, que tenía bastante más presupuesto, pero después había otras películas muy entrañables como por ejemplo The Relic o Species, que resultaban un entretenimiento muy bueno, con menor presupuesto y con pocas pretensiones, claro está. Aunque tengo que añadir que los efectos visuales de Anaconda en 1997 no estaban nada mal. Lucían muy bien para una película con ese presupuesto. Y en concreto Anaconda, a mí al menos me resultaba entretenidísima. Y no me voy a olvidar, por supuesto, de lo que hizo a Anaconda ser Anaconda. Y es esa famosa toma de la cascada invertida. Porque sí, hay un momento en la película que decidieron introducir una secuencia que ya habían rodado, pero ponerla al revés. Y de hecho, se ha vuelto a editar esta película en formato físico y esa toma sigue estando. La cascada sigue desafiando la gravedad. Es una de las cosas que ha convertido a Anaconda en ese clásico de culto. Y preguntes a quien preguntes, se va a acordar seguro de ese momento. Pues bien, tenemos en esta película que se va a estrenar el día 25 una continuación de lo más curiosa. Esta nueva película está dirigida por Tom Gormican, que es conocido sobre todo por ser productor, guionista, entre otras cosas, de la última entrega de Detective en Hollywood o de otras películas como El insoportable peso de un talento descomunal. Podríamos decir que es un director al que le gusta la comedia y ha conseguido captar la atención de dos de los actores que más se reconocen en este tipo de género actualmente. Tenemos a Jack Black, tenemos a Paul Rudd y van a estar acompañados de otros actores como Steve Zahn, Thandie Newton o Daniela Melchior, entre otros. En esta nueva versión vamos a tener la historia de dos amigos de la infancia que tenían como su gran sueño hacer cine. La vida ha acabado por separarles, pero se reúnen de nuevo para rodar una nueva versión de Anaconda. Por lo tanto, es la historia de un rodaje. Es una cinta extremadamente meta. Preguntas frecuentes. ¿Hace falta que haya visto la película de 1997 para ver esta nueva versión? Técnicamente no te hace falta, porque no tiene ninguna continuación con su argumento ni con los personajes. Pero también es verdad que si no has visto la película del 97 hay comentarios que no te van a llegar tanto. Hay cierto humor interno que se entiende mucho mejor si has visto y disfrutado de la película del 97. Creo que no podríamos considerarlo como nostalgia como tal, porque no era una película buena, sino más bien como un recuerdo entrañable de la película del 97 que renace un poco en esta nueva comedia. Llevarlo a la comedia me parece un toque brillante y también utilizar lo que significó esa película, cómo se convirtió en una cinta, digamos, de culto, sobre
sobre todo por los actores que intervenían en ella, y trasladarlo a una manera de reírse de sí mismos, porque creo que es una de las mejores cosas que ofrece esta nueva cinta, y es que Sony ha conseguido reírse de sí mismo, cosa que es muy complicada en estos tiempos, y esta película reparte para todo el mundo y para la industria en general. Tenemos a dos protagonistas de mediana edad que están frustradísimos por no haber conseguido el sueño de su vida, y esto es una manera de reconciliarse con lo que supone hacer cine. Dejando aparte las referencias de Anaconda, que en mi opinión no son suficientes, me habría gustado ver alguna cosa más, pero puedo entender que el público general se quedaría pensando que le están hablando en otro idioma. Otro de los pilares de este Anaconda es que resulta muy meta. Al tener a estos personajes rodando una película en el Amazonas, hacen muchos comentarios referidos a rodar una película, a la producción, a cómo funciona la industria desde dentro. Hay ciertos tecnicismos y expresiones que se entienden solamente si estás muy metido en lo que es el mundo del cine. No me refiero a que hayas tenido que rodar una película, pero sí que te guste mucho el tema de cómo se rueda una película y cómo se puede trabajar en una producción como la que plantea esta historia. Porque en muchas ocasiones te tiene que gustar el cine y entender cómo se hace para que la comedia funcione. Hay otros momentos en los que evidentemente no es así, hay también mucha comedia de situación en la que no te hace falta entender absolutamente nada, y tenemos un tipo de humor muy sencillo que se puede parecer un poco a la comedia de situación que se da en la saga de Jumanji, con un Jack Black y un Paul Rudd que tienen buena química, aunque no es tan característica como lo que ocurre en Jumanji. Estamos delante de una cinta que es muy curiosa, que puede gustar sobre todo a la gente que está muy interesada por el cine y que tiene ese recuerdo entrañable de Anaconda, pero no es una cinta que vaya a resonar mucho más de ahí, porque aparte de que un público muy general que no está acostumbrado y que no le interesa demasiado cómo se hacen las películas, puede sentirse un poco desplazado, no creo que sea una comedia que especialmente quieras ver más de una vez. Es entretenida, va a conseguir su objetivo de hacerte reír unas cuantas veces y poco más, seguramente la olvidarás en poco tiempo. Tengo que apuntar que la he visto en versión original subtitulada y ciertos comentarios y expresiones no sé si se van a adaptar bien al español castellano o no, o se van a perder en el limbo de la traducción, pero sí que creo que hay cosas que me han funcionado muy bien. Ha sido una experiencia muy divertida, me ha hecho sonreír en muchas ocasiones, y todo ese tema del meta, ¿qué queréis que os diga? A mí personalmente me hace mucha ilusión que se hable de cómo se hace una película y que se rían de ello, y las tortas que se ha llevado Sony y cómo se han reído de cómo funciona la industria me parece maravilloso. Ese tipo de detalles creo que aportan mucho a la comedia y que merece la pena que veamos más de esto. De hecho, el próximo año tendremos Spaceballs 2, que la espero como agua de mayo, porque creo que también necesitamos un poquito respirar aire fresco y reírnos de todo lo que está ocurriendo, porque si no, no vamos a salir del pozo. Y también creo que el género de la comedia necesita algún que otro empujón, porque está un poquito de capa caída. Tanto Paul Rudd como Jack Black están en su línea. Creo que podría decirse perfectamente que ambos se interpretan a sí mismos, porque os va a recordar mucho tanto a lo que suele hacer Jack Black en todas sus películas, como en el caso de Paul Rudd os va a recordar mucho, entre otras cosas, a su personaje de Marvel, de Ant-Man, u otros trabajos que ha hecho en comedia que suelen ser muy similares. Pero al fin y al cabo encajan bastante bien en estos personajes. La película tiene un fondo bonito, un mensaje de esperanza sobre lo que significa hacer cine y por qué nos enamoramos del concepto de hacer cine y cómo lo disfruta la gente que lo realiza, y una crítica muy sutil de cómo se ha transformado todo eso últimamente en la industria y cómo se ha convertido en fabricación en serie sin alma. Por eso os digo que creo que Anaconda, a pesar de no ser una película que vayas a recordar mucho tiempo, me refiero a la de este año, creo que tiene su mérito porque le da un pequeño toque de atención a la industria, se ríen de sí mismos y por lo menos no es la típica comedia de aventuras que vemos continuamente. Los momentos brillantes del guión se reducen prácticamente a eso, a esos comentarios, a esa estructura meta que tiene la película, pero en cuanto a las escenas de acción y lo que ocurre, es una comedia muy al estilo Jack Black, y creo que han conseguido hacer una película entrañable, divertida, muy entretenida, y que desde luego, si conoces la película del 97
y te interesa un poco cómo se hace el cine y todo ese engranaje interior, creo que te lo vas a pasar muy bien. Por todo esto, para mí, Anaconda de 2025 es un 6,5. La he disfrutado, creo que tiene detalles muy buenos, todo el tema meta me ha parecido maravilloso. Hay alguna que otra sorpresa y además os digo que hay una pequeñita escena postcréditos a mitad de créditos finales, por si os interesa. Se agradece mucho este tipo de comedias que van un pasito más allá, se arriesgan y no les importa reírse de vez en cuando de temas serios que pueden afectar a la industria, pero que necesitamos desde luego algún que otro respiro y que la comedia está para eso, haciéndonos también más llevaderos todos esos problemas. Si viste Anaconda en su momento y te consideras bastante cinéfilo, creo que es una comedia que vas a disfrutar mucho. Si vais a verla este fin de semana, por favor contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Creo que es una comedia que se disfruta para estas fechas en Navidad, meterte en el cine, reírte un rato, cumple lo que promete y si te gusta el cine, creo que te va a sorprender. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón, felices fiestas y disfrutad del cine.